Jehová sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿Qué son las 5 solas de la Reforma? Las 5 solas de la Reforma son 5 frases, y ellas son sola Escritura, sola fide, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esas 5 frases resumen la teología reformada. Los reformadores iniciales no usaron esas frases. Esas frases vinieron después. Gente que estudió su teología y se percató que estas eran frases en latín, se usaron, muy fáciles de usar para recordar qué fue lo que ellos enfatizaron. Entonces podemos revisar brevemente cada una de ellas. Sola Escritura establece la Biblia como la autoridad máxima en materia de fe y práctica. Y la razón por la que eso se enfatizó es porque hasta esa época la Iglesia Católica enseñaba que la tradición y el magisterio de la Iglesia estaban a la misma altura de las Escrituras, y mucho de lo que se le pedía al feligrés que siguiera y que obedeciera tenía que ver con la tradición. Entonces Lutero comienza a decir, no, la Escritura está primero, la Escritura está por encima de todo eso, y la Escritura es lo único que ata la conciencia del hombre de manera universal, y de ahí entonces el texto de sola Escritura. La opinión de los hombres puede tener importancia, decía Lutero, pero después que hayamos analizado las Escrituras, porque si contradicen las Escrituras entonces tenemos que rechazarla. Sola Escritura fue considerado el principio formal de la Reforma, para diferenciarlo del principio material de la Reforma, que fue la justificación por la fe. ¿Qué significa eso? El principio material de la Reforma, la justificación por la fe, es como la cosa de la cual estaba constituida la Reforma. En inglés dirían the stuff, no la materia, pero sí la sustancia en lo que el movimiento consistió. Ese es el principio material. Y el principio formal sería como el receptáculo, si tú quieres, que le da forma al movimiento. Y ese receptáculo es como, imagínate un envase, ¿verdad? Y tú estás echando algo dentro del envase. Eso que tú echas va a tomar la forma del envase. Eso fue sola Escritura. Sola Escritura es lo que le da la forma al movimiento. Y de ahí que quise mencionar esto dentro de esa frase. Luego está sola fide. Sola fide básicamente es que la salvación es solamente por fe, no por obras, como Roma entendía y entiende que el bautismo te da salvación a aquel que se bautiza, que las obras de bien también contribuyen a tu salvación, que los sacramentos contribuyen a tu salvación, que una visita a un lugar sagrado contribuye a una salvación, que adorar las reliquias contribuyen a tu salvación. Sola fide elimina todo eso y básicamente está basado en versículos bíblicos. O sea, Efesios 2, 8 y 9 dice que la salvación es por fe, es por gracia a través de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe, que esto no es de vosotros, sino un don de Dios, claramente estableciendo ese principio. Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vivirá. Romanos 11, Pablo habla de que si es por fe, si es por obra ya no es por gracia, y si es por gracia ya no es por obras. Ayudarnos a entender que la salvación es un don de Dios, pero que viene a través de la fe que yo deposito en Cristo Jesús. Sola gracia es el principio de que Dios me otorga salvación sin ningún mérito en mí. Dios no está obligado a hacerlo, Dios no encontró nada bueno en mí, Dios no me da salvación porque yo tengo nada mejor que otros. Dios me dio salvación porque quiso darme salvación, por ninguna otra razón. Él tendrá otras justificaciones y razones que podrá explicarnos en el futuro, pero básicamente la salvación que recibimos depende del carácter de Dios y nada más. Nada en mi carácter, en mi inteligencia, mi grado de santidad, que no tengo ninguna antes de que Cristo comience a santificarme, no son las razones para la gracia. Eso es sola gracia. Solo Cristo, es que nadie se puede salvar si no es en Cristo Jesús. No hay otro mediador, no hay un Buda, no hay un Mahoma, no hay nadie, no hay un Maharishi, no hay un Alá, no hay nadie que me pueda llevar a la presencia del Padre. Y Cristo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Más claro de ahí no se puede decir. No hay entrada al reino de los cielos si no es a través de la puerta del Señor Jesucristo. Y finalmente, soli Deo gloria, solamente para la gloria de Dios,
es que debido a que mi salvación es dada por gracia, debido a que Dios me otorga salvación cuando yo era su enemigo, debido a que Dios me otorga salvación sin encontrar nada bueno en mí, debido a que Dios me da a su Hijo va a la cruz y muere por mí, su Hijo resucita, Él conquista el pecado, Él conquista la muerte, y yo no hago absolutamente nada para recibir salvación. Es lógico pensar que la gloria sea solamente de Él y para Él. Y eso es justamente lo que Pablo dice en Romanos 11, al final, Romanos 11, 35, 36, que de Él, por Él y para Él sea toda la gloria, justamente. Isaías 43, 7, Dios dice, llamar a todo aquel que he creado para mi gloria, a quien he formado para mi gloria y quien he llamado. Y una y otra vez, 1 Corintios 10, 31, Pablo me dice que ya sea que coma o beba o haga cualquier otra cosa, que lo haga para la gloria de Dios. Una y otra vez la palabra me muestra que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria. El universo existe y el Salmo 19 dice para proclamar la gloria de Dios. Efesios 1 dice 3 veces en los primeros 14 versículos que fuimos salvados para la alabanza de su gracia, la alabanza de su gloria en el amado Cristo Jesús. Y eso es lo que la frase significa. De manera que ahí tiene un breve resumen de algo que pudiera ser todo un curso de 5 frases poderosas que... Bendito sea nuestro Dios, que nos da otro tiempo en el cual nos podemos reunir a compartir la palabra. Los días miércoles estamos viendo este hermoso libro del pastor David Wilkerson. Bienvenidos, hermanos. Dios es bueno y nos da la oportunidad de estar una vez más. Mi hermana Claudia va a hacer la oración para comenzar el servicio de estudio bíblico del día de hoy. Adelante, hermana Claudia. Amén. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Damos gracias a Dios por un día tan maravilloso que nos regaló el día de hoy, así como todos los días que nos da. Y gracias a Dios por ver su mano poderosa todos los días, ya que pues no solo vemos su mano poderosa porque nos guarda, nos protege, nos libre de tomar, sino porque nos permite estar aquí. El estar aquí es una representación bien grande de ver la mano poderosa del Señor, de ver cómo el Señor rompe cualquier obstáculo para tenernos a nosotros aquí y nos ayuda a vencer la carne para que podamos venir a recibir de lo que Él tiene para nosotros. Así que es una gran bendición y bueno, vamos a empezar este tiempo antes de orar con la lectura de la palabra, que la tenemos en San Mateo 3, del 1 al 17, es un poquito larguita, pero es preciosa, no la quise cortar. Con una manito arriba o algo me dejan saber que están listos. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea
a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su hermosa palabra, y vemos cómo Jesús nos enseña que todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Jesús siendo Dios, no se saltó nada de la palabra, y nos muestra cómo nosotros tenemos que seguir la palabra, cómo tenemos que creer, y cómo vemos la verdad de la palabra, cómo se fue cumpliendo desde el tiempo de Isaías, como decía al comienzo del capítulo, cómo desde el tiempo de Isaías ya hablaban del Mesías que venía. Y mucho antes, como estamos viendo en la clase de ayer, desde el principio veíamos a Jesús en todo hemos visto a Jesús desde el principio de la palabra. Así que es maravilloso lo que Dios nos muestra por medio de su palabra, y este tiempo que nos ha permitido tener esta noche. Vamos a orar, hermanos. Los invito a que inclinemos nuestro rostro y nos pongamos en disposición de oración. Señor Dios Todopoderoso, amantísimo Rey, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar una noche más aquí, Señor, por el privilegio de venir a recibir un poco más de lo que tú tienes para darnos a nosotros, Señor. Además de todo lo que nos has dado en el día, Señor, además de todas las cosas hermosas que nos brindas en el día, nos das este plato maravilloso hasta ahora, Señor. Y es tu plena misericordia, Señor, con nosotros, y tu infinito amor, Padre. Es tu plena misericordia, Señor. Es ver esa mano poderosa, Señor, sobre nosotros, queriéndonos guiar, queriéndonos acompañar, nutrir, darnos alimento verdadero y real, Señor Santo Dios. Gracias por ese amor, Señor. Gracias porque tienes misericordia de nosotros. Gracias por cuidar de todas las familias que estamos aquí, Señor, esta noche, y por las que verán esto después, Señor. Porque esto es amor puro, Señor, y cuidado, Señor, de cada uno de nosotros, Padre. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por todas las cosas que hacemos mal, con las que te entristecemos, Señor. Perdón, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu santa voluntad, Señor, a aceptar tu santa voluntad, y a dejarnos guiar, Señor, Santo Padre, por tu palabra y por todo lo que recibimos cada día, Señor. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores, Señor, Santo Padre, de tu palabra, Padre. Que podamos dar fruto, Señor Santo Dios. Que esto no se quede solo aquí, sino que cada día nosotros podamos mostrar más de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor Santo Padre. Gracias, Señor Dios Rey Celestial, por tenernos una noche más aquí. Gracias por la palabra que traes por medio de nuestro pastor. Es una clase más, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablando en nuestros corazones, nutriéndonos, Santo Dios, y permitiendo que pongamos todo en práctica, Señor. Bendice a los que aún no han llegado a casa. Bendice, Señor Santo Dios, a todas las personas, Señor, que estamos aquí, cada hogar representado. Escucha nuestras súplicas y clamores, Señor. Y creemos, Señor Santo Padre, que todo ya está hecho conforme a tu santa voluntad. Nos acogemos solo a lo que tú quieras, Señor. Gracias, amantísimo Rey. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios por este tiempo, y adelante, pastor. Gracias, Claudia. Bendiciones. Gracias por la oración. Quiero pedirles, hermanos, que, espero que siempre estén atentos a las clases, que presten atención. Este libro es muy bueno, y que no se distraigan. Hace unos meses, hermano Osman me mandó el libro, y yo me acuerdo que yo lo había comprado hace años, ese libro, y no lo leí, porque llegó el cumpleaños de algún hermano y se lo regalé. Y nunca más lo repuse y no lo leí. Y el libro realmente es muy, muy lindo. Exhorta a la iglesia, del pastor David Wilkerson. Y como cuando vivimos en el Señor sabemos que los tiempos del Señor son perfectos. Entonces creo firmemente que no lo leí por algo, porque el tiempo perfecto iba a ser ahora. Entonces
me toca este tema el día de hoy, que se llama Lo que cuesta la consagración completa a Dios. Así se llama el tema. Y podrán ver a lo largo del tema que muy poca gente se animará a predicar de este tema que toca el libro. Pero ¿por qué pasa esto? Lo que cuesta ser de Dios. Y yo le puse al título de esta prédica, existen dos iglesias, la iglesia de Dios y la de doctrinas de demonios. El martes pasado mi hermano Tony dice que él, hablando con su esposa, exponía, se preguntaba cuál es nuestra doctrina. Entonces, cuando nosotros vemos, yo siempre les digo que las denominaciones casi siempre terminan mal, desviándose, porque Dios nunca nos mandó a hacer denominaciones. Ya sucedía en el tiempo de Pablo, que se peleaban, yo soy de Pablo, y Pablo le decía, son de Pablo, de Apolo, de esto. No, somos todos de Cristo. Ahora, lo que nos tiene que quedar bien claro, que existen solamente dos posturas, falso o verdadero. Y eso no se puede estar con un pie de un lado y con un pie del otro. Lo que sucede es que muchas veces nosotros por un papelito, así como Esaú vendió por un plato de comida su primogenitura, así nosotros por un papelito nos queremos conformar. Pero no, hermanos. Esto se trata de nuestra vida, de nuestra alma y de nuestra relación con Dios. Entonces, si yo me tuviese que denominar como qué doctrina pertenezco, yo diría que soy bautista ortodoxo. ¿Pero por qué? Porque es la doctrina que se ha pegado a la palabra de Dios. Y es la doctrina que tiende a desaparecer, entre comillas, en medio de una iglesia iluminada y llena de humo, pero falsa, con doctrinas de demonios. Entonces, yo sostengo en mi corazón que este era el tiempo de Dios para ver estos temas, ¿no? Y cuando yo di historia de la iglesia, hace unos meses, que estuvimos viendo 10 clases de 2 horas, son 20 horas de historia que estuvimos viendo algunos importantes temas como es un concilio. Como es un concilio. Aprendimos la palabra concilio. Y aprendimos que el primer concilio, hermanos, es el concilio de Jerusalén, que está en la Biblia, y si usted lo busca, está en Hechos 15, si me ayudan. En Hechos 15, y miren lo que dice el título. El concilio de Jerusalén. A ver, ¿por qué se hizo este concilio? Por un tema tan importante, hermanos, escuchen bien. Este es el único concilio que está en la Biblia, es decir, se reunieron todos los líderes para tocar un tema. ¿Cuál fue el tema? Y es un tema tan importante que es el que divide la iglesia falsa de la iglesia verdadera. La salvación por gracia. El tema del concilio, porque había muchos cristianos ya en esa época que querían hacer la salvación por obras, la salvación por ritos, la salvación por métodos humanos, en las cuales se perdía si no hacías eso. Entonces se reúnen y dice Pedro, no. Ni nuestros padres pudieron cumplir con estos ritos, nosotros no se lo pongamos a otros. La salvación es por fe, por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Es una obra de Dios en la cual nosotros no podemos hacer nada. Y déjenme decirle algo. Fue la única vez que se tocó el tema. No hubo otro concilio que tocara ese tema. Porque quedó en la palabra de Dios y la palabra de Dios es inspirada y es perfecta y es clara. Pero la doctrina de demonio quiere torcer eso. Entonces empezaron a surgir muchos concilios a lo largo del tiempo, que hemos visto algunos y que no vamos a ver hoy porque no me quiero extender. Pero llegó la Reforma.
llegó la reforma que es tan importante para los que nos llamamos cristianos, ¿sí o no? Celebramos la reforma, por eso puse las 5 solas. Celebramos a los reformadores, pero ¿qué pasó con la doctrina de la reforma? ¿La seguimos o seguimos doctrinas de demonios? Ahí está el tema. Y ahí fue cuando yo empecé a entender por qué al hombre que quiere seguir la doctrina de Dios le odian fervientemente. Porque la doctrina de demonios se ha impuesto en toda la mayoría de las iglesias. Entonces, nosotros vamos viendo que más o menos 150 años antes que suceda la reforma en sí, empezaron a venir los pre-reformadores, que se llama, y que usted los puede buscar. Juan Wycliffe, Juan Huss, ellos eran pre-reformadores. ¿Y qué predicaban? Eran de la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo primero que hicieron? El Señor me reveló eso en mi corazón después de verlo tantas veces delante de mis ojos. ¿Qué es lo que hicieron? Ir a las Escrituras. Eso es lo que hicieron. Porque recordemos que la Iglesia Católica había prohibido por pena de muerte el leer la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo llegó la reforma? Fueron a las Escrituras. Por ejemplo, Lutero se había recibido de teólogo, era maestro, todo, y nunca había leído la Biblia. Nunca había leído la Biblia, había leído el magisterio de la iglesia, había leído todas las cartas de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, de los filósofos, pero no había leído la Biblia. Entonces, ¿qué dijo él? Él se cuestionaba, ¿por qué estoy preso en mis pecados? ¿Por qué sigo preso? ¿Por qué me siento que estoy atado a mis pecados? ¿Por qué no tengo libertad? Dice, voy a intentar algo. Voy a viajar a Roma, me voy a acercar al Papa, y como él es el representante de Dios en la tierra, va a haber una santidad en ese lugar que yo me voy a sentir libre de mis pecados. Fue a Roma durante 2 años y se encontró que el Papa, los obispos, arzobispo y todo el mundo de Roma vivía en una de pecado asqueroso, sexuales, de muerte, de matanza, de todo. Entonces dice, pero se vive peor que lo que yo vivo en mi pueblo, dice Lutero. Se regresa en búsqueda de eso y el Espíritu Santo lo inspira a que lea las Escrituras. Y cuando lee las Escrituras, él se da cuenta y lee a Habacuc y dice, el justo por la fe vivirá. Y es en ese momento que él hace las 95 tesis mostrando los errores que cometía la Iglesia Católica en ese momento. Entonces todos los cristianos celebramos, bravo, Lutero, somos reformados, somos. Y Lutero decía fervientemente, escuchen, nunca hagan una denominación a mi nombre. Les prohíbo hacer una denominación a mi nombre. ¿Qué hicieron cuando se murió? Los luteranos. Herejes totales. Herejes totales. Entonces hacen mujeres pastoras, hacen homosexuales pastores y pastoras, hacen diáconas, hacen cualquier cosa. Lutero, si estuviera vivo, diría, estos hay que reformarlos igual que lo que pasó con la Iglesia Católica. Surge esta reforma, hermanos, y surge un hombre de Dios, que fue Juan Calvino. Y ahora, en ese momento, yo quiero decirles que yo nunca había querido estudiar a Calvino, porque a mí todas las iglesias me decían, vos sos calvinista, vos no te podés dejar llenar de eso. Y yo decía, pero no, nunca leí a Calvino, yo leo la palabra de Dios, el Espíritu Santo, yo leo y te digo lo que dice la palabra de Dios. Entonces Calvino, él predicó sobre las 5 solas, como recién explicaba,
como recién explicaba mi hermano pastor al comienzo. Y él, en estas 5 solas, hacía hincapié en que todo está en la Biblia, que todo es por gracia, que todo es por fe, que a solo Dios la gloria, y el énfasis central que se había visto ya en el primer concilio, allá en el año 50, que vimos en Hechos 15, donde la salvación no se pierde. Calvino dice, nunca hagan nada a mi nombre. Decía lo mismo, nada a mi nombre. Cristo tiene que ser todo, el todo tiene que ser Cristo. Muere Calvino, escuchen bien, hermanos, escuchen bien, porque ahora hago esta introducción para entrar en el libro. Muere Calvino, y cuando muere Calvino, Calvino muere en el año 1619. En el año 1619, escuchen bien. Se hace un concilio, el primer concilio cristiano. Y quiero que por favor escuchen este dato, porque es un dato de bendición. Y acá el título, ¿doctrina de demonios o doctrina de Dios? ¿Dónde está sentado? Se hace el primer concilio reformador. Se llama el concilio de Dort. El concilio de Dort, perdón, di una fecha mal recién. Calvino muere en el año 1564. El concilio de Dort se hace en el 1618 y dura el concilio hasta 1619. Se reúnen todos los líderes reformadores y hacen este concilio para tratar un tema. Escuchen, hermanos, ¿doctrinas de diablos o doctrinas verdaderas de Dios? A la muerte de Calvino, surge otro líder que se llama Arminio, que es el que hace la doctrina de demonios de la que siguen la gran mayoría de las iglesias cristianas. Y la Iglesia Católica, la misma doctrina. Entonces Arminio presenta sus tesis contra Calvino. Escuchen. Entonces los reformadores, líderes, se reúnen casi un año, por favor, hermano, escuchando a Arminio vivo, Calvino muerto. Arminio presenta su tesis para decir que Calvino, la doctrina calvinista, que es la doctrina de Dios, era equivocada en la Biblia. Se hace ese concilio por un año estudiando las escrituras y los puntos de vista, y se va a votación. Después de escucharse todo, y la doctrina de Calvino ganó por 130 votos contra 17 a la doctrina de Arminio. Escuchen, hermanos. Y hoy no hay iglesias calvinistas, son todas de Arminio. Y escuchen cuál fue el veredicto del concilio. Señor Arminio, le prohibimos predicar en nombre de la Reforma. Le prohibimos predicar en nombre y llamarse cristiano reformado con su doctrina. Su doctrina es una herejía. ¿Entienden por qué odian a los hombres que predican la palabra de Dios? Porque es imposible. Es imposible. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo eso, nosotros no apuntamos a pecados, nosotros no señalamos pecado, nosotros no nos horrorizamos con el pecador, porque nosotros somos pecadores como todo el mundo es pecador, pero nosotros tenemos que cuidar lo que enseña la palabra de Dios, porque si no, nos convertimos en doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué hace la doctrina de demonios? Dice así: nosotros creemos que la palabra de Dios
es totalmente inspirada. Ah, pero ordenamos mujeres. Pero eso no está en la palabra. Ah, bueno, porque usted no lo encuentra, no lo puede, porque no tiene... No está. No está. Dios se equivocó. No está. Usted me dice que la palabra de Dios es inspirada y es perfecta y la quiere reformar. Y la palabra culmina el canon diciendo: el que agregue una coma o quite de esta palabra sea maldito. Y usted quiere cambiarla. Ah, bueno, pero entonces lo que hacemos un manual y lo hacemos a nuestra manera. Dele gracias a Dios que el Señor ha llegado a su vida. Nosotros no somos nada, hermanos. Somos tan poquito nosotros. Y su amor y su misericordia nos alcanzó. Y nos salvó. Y nos amó con un amor eterno. Y nos trajo de las tinieblas a la luz. Y como dice su palabra, nos hizo ver cosas que ojo no vio y oído no escuchó. Pero hay un precio que pagar. Hay un precio. Y ahí, con esta introducción, es donde entro al libro del pastor David Wilkerson. Lo que cuesta la consagración completa a Dios. Y yo les decía, lo trato de resumir, lo trato de acortar. ¿Qué voy a tratar? Si es perfecto. La consagración completa a Dios es una manera fácil de perder amigos y ser rechazado, dice Wilkerson. Tome usted en serio el asunto espiritual. Deje todos sus ídolos, vuélvase al Señor de todo corazón y deje que Jesucristo tome posesión de su vida. Aparte los ojos de las cosas que están en este mundo y verá que de repente se ha convertido usted en un fanático religioso y está destinado a sufrir el peor de los rechazos de toda su vida. Mientras usted era un pie adentro y un pie afuera, lo querían. Un día cambió. Se entusiasmó por Dios. Sintió remordimiento por los pecados y ya no pudo asistir a una iglesia que tenía un pie adentro y un pie afuera. Entonces, ¿qué pasó? Lo vieron como un enemigo. Entró a un campo de discernimiento y vio cosas en la iglesia que nunca antes le molestaron. Ahora oye cosas en el púlpito que le quebrantan el corazón. Ve a otros cristianos que trasingen como usted lo hacía antes. Entonces usted dice, bueno, hay algo que está pasando, hay algo mal. Y dicen, no, vos sos un fanático, sos un religioso. Vos estás loco. La mano de Dios un día tocó a Moisés, hermanos. Y él pudo despertar una mañana en el palacio y decir, pero no, yo soy hijo de hebreos y tengo que ir a libertar a mi pueblo. Pero el pueblo no lo entendía así. No lo entendía de esa manera. En Hechos 7, 23, 25 dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y le dicen, ¿quién te ha puesto a gobernar? ¿Quién te puso a ser juez sobre nosotros? ¿Quién crees que eres? Le dice el pueblo a un hombre que viene a libertarlos. Si recuerdan la prédica del domingo, que Oscarcito la dibujó también. Viene el rey y le dice al hombre de Dios, tú eres el que está haciendo sufrir al pueblo. No, le dice Elías, el que está haciendo sufrir al pueblo eres tú, rey. Y eso es lo que pasa. Viene la persona, viene Moisés a querer libertar al pueblo y el pueblo dice, no, ¿quién te puso? ¿Quién te cree que sos vos? Cuando el Espíritu lo despertó a Moisés, él tuvo que pasar 40 años siendo tratado por el Espíritu Santo para entender que el pueblo que le tocaría llevar
a la libertad, sería un pueblo duro, rebelde, malo, que se levantaría, cada vez que se le daba vuelta, se levantaban contra Dios, se levantaban contra Él, lo traicionaban, lo herían. Dios lo tuvo que tratar durante 40 años. Cuando Dios te llama, hermano, te llama a tu corazón, cuando Dios sacude tu corazón, cuando Dios te hace ver la realidad del hombre muerto en delitos y pecados y que solo Él y a Él la gloria. También lo explicaba mi hermano pastor, yo no lo podría explicar de ninguna manera mejor que él. Como Dios hace todo y nosotros no merecemos nada, toda la gloria es para Él. Es tan egoísta el sistema religioso, hermanos. Es tan egoísta el sistema religioso que yo le decía a mi hermano Osman, el cual levanto como pastor, ministro para que él lo sea. Me estudié 5 años y los hispanos acá en Estados Unidos siguen estudiando 5 años para obtener un título que después no vale nada. Dinero, tiempo, manejo. Yo me venía hasta Owismill a estudiar 2 veces por semana manejando. Aparte de pagar la clase, pagaba mi gas, pagaba mi tiempo. 5 años de mi vida. Mientras tanto, todos los pastores blancos de la misma congregación hacían las mismas clases, pero a nivel universitario. Entonces, ¿qué pasa después? Nos ordenamos 10 hispanos y 10 blancos. Las iglesias se las dan a los 10 blancos y los 10 hispanos son de segunda. Y nadie dice nada. Miren, hace 22 años que estoy en Estados Unidos y amo Estados Unidos. Nunca me sentí discriminado, nunca sentí supremacía blanca en ningún sentido, como a la iglesia que pertenecía. En la iglesia que pertenecía solo es liderada por blancos. Nunca le van a dar un lugar a un hispano o a un negro. Nunca. Solo liderada por blancos. Y te lo hacen sentir y te lo hacen saber. Entonces, cuando uno quería levantar la voz, la falta de pantalones que tenemos muchas veces porque nos dan un papelito, y ese papelito vale más que la palabra de Dios. Muchas veces me sentía tan maltratado, tan desvalorado, cuando una vez al año nosotros nos teníamos que reunir con la persona que era, para que entiendan los hermanos que son de la Iglesia Católica, como el obispo es para un sacerdote, nosotros nos teníamos que reunir con la persona que es como el obispo, el superior, el jefe nuestro, y él hablaba en inglés. ¿Y qué teníamos que hacer en esa reunión? Teníamos que dar un informe de todo lo que nosotros habíamos hecho en el año. Entonces él decía, denlo en español, no importa. Yo le decía, hermanos, es una falta de respeto, pastores, si él no está entendiendo. ¿Qué estamos haciendo acá? Somos títeres. No, decían mis hermanos pastores, no importa, mejor así salimos rápido de esto y no. ¿Qué es esto? Yo les decía, en broma, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a cantar un gol de Argentina. La toca Maradona, la lleva para... la toca para allá, la lleva... ¡Gol! Entonces el superintendente va a decir, ¡qué apasionado que el pastor Yengo! ¿Cómo relata? Si total no entendía nada. Una falta de respeto y una falta de pantalones de parte de los pastores. Porque se sientan en un papelito y dejan la palabra de Dios de lado. Y por eso el pastor Wilkerson acá en el libro dice, si usted es de Dios, y da tres puntos que vamos a ver ahora. Primero, será rechazado. Escuchen. Segundo, será expulsado. Tercero, será apedreado. A ver, anótenlo conmigo, hermano, anótenlo. Si usted es de Dios, será rechazado, será expulsado y será apedreado. Por eso la iglesia de Dios no puede tener agenda política. Y Wilkerson
que fue el mejor pastor de los Estados Unidos, lo tenía bien claro. Nunca andaba paseando sus pantalones en la Casa Blanca. ¿Saben qué? ¿Estamos a punto de una guerra, sí o no? No sé, yo creo que no. Porque desde que yo nací, hace 50 años, Estados Unidos y Rusia se están amenazando en que se van a tirar un tiro el uno con el otro. Y nunca se tiran nada. Y no hay un lado que es el diablo y el otro lado que son los ángeles. No. Los dos lados son el diablo. Los dos lados son el diablo. Nosotros no hacemos política. Nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Y nosotros no podemos bendecir y disfrazar la palabra de Dios para quedar bien con uno y decir que maldecimos el otro. No. Hermanos, si usted es de Dios, será rechazado, será expulsado y será apedreado. Este es el tema que toca hoy David Wilkerson. Cuando yo leí este tema, yo dije, la sabiduría de Dios para el tiempo el cual el Señor quiso que diéramos esto. Jesucristo advirtió, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Ustedes entienden esa frase? ¿Alguien me quiere ayudar? Así tomo agua. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Qué les dice? Lo que dice ahí, pastor. Si fueras del mundo, el mundo lo amaría. O sea, si nosotros hacemos lo del mundo, lo que quiere escuchar el mundo nos va a amar. Ese es, yo creo que no quiere mayor explicación. Sí, es claro. Por eso usted se pregunta, bueno, ¿algún hermano le predicó a los políticos? Sí, Juan el Bautista. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue a Juan el Bautista cuando le predicó a los políticos? Lo mataron. Lo mataron. O sea que no lo amaron como aman a estos que van a la Casa Blanca. Algo tiene que pasar. Y lo que pasa es la doctrina demoníaca arminiana. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Si uno está en una doctrina de demonio, es imposible que el Espíritu Santo nos revele a toda verdad. Entonces dice, si fuereis del mundo, el mundo ama lo suyo. Y eso es normal. Pero porque no soy del mundo, dice Jesús, antes yo os elegí del mundo. O sea, éramos del mundo, pertenecíamos al mundo, amábamos al mundo, nos revolcábamos en el cochino mundo. De ahí el Señor nos rescató y ahora somos de Él y tenemos que vivir en el mundo. Y tenemos que vivir en el mundo. Entonces dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Juan 15, 19. Juan 15, 19. El mundo, según Jesús, no según Luishenko, según Jesús, el mundo puede amar a un cristiano verdadero. No. Nunca Wilkerson lo invitaron a la Casa Blanca. Nunca Wilkerson lo invitaron a los Grammys. Nunca Wilkerson lo invitaron a Hollywood. ¿Por qué? Porque cuando Wilkerson caminaba por las calles de New York, los demonios se salían de las personas. Dice el hijo de Wilkerson, mi papá hasta ha resucitado muertos en el nombre de Jesús. Mi hija Milu, que está conectada ahí creo ahora, o se está hablando con la mamá, no sé, le regalé el libro de Wilkerson en inglés esta semana. Y ella dice, wow, papá, qué maravilla. Y era de acá, de Pensilvania, del campo, el pastor.
Y Dios hizo toda la obra allá en el lugar más caro de New York. Muéstrame un creyente convertido en amante y hacedor de la verdad, y les mostraré a alguien a quien toda la iglesia tibia rechaza y persigue. Les leo textual lo que está diciendo el libro. Muéstrame a un creyente convertido en amante, hacedor de la verdad, y les mostraré a alguien a quien toda la iglesia tibia rechazará y perseguirá. La multitud ama los milagros. La multitud se recuerdan cuando Jesús multiplica y le da de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y sobran 12 canastas. Entonces, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere pan y circo, dirían en el mundo? Se creían que Jesús iba a ser el dueño del circo que les iba a estar dando de comer y que iban a estar escuchando prédicas amorosas de cómo ser un triunfador en la tierra. Y el sentido por el cual Dios multiplica esa comida era un sentido espiritual, pero que no tenía el fundamento a que eso se repitiera continuamente. Entonces, después que se hace la multiplicación, Jesús se retira, se va a otro lugar y toda la multitud se despierta y dice, ¿dónde está Jesús? Che, ya es hora del desayuno, es hora que nos toque la comida. Y lo salen a buscar a Jesús. Entonces cualquiera pastor arminiano diría, qué iglesia que tengo. Vengan todos, porque Dios es amor. Dios es amor y Dios nos quiere todos así. Dios es así, es amor. Entonces se acercan a Jesús, Jesús los mira y les dice, ustedes me siguen no por la palabra, sino porque comieron como animales. Mirándolo a los ojos, y se lo dijo Jesús, no yo que soy malo, se lo dijo Jesús. Entonces todos dijeron, uy, dura palabra es esta, no, ¿quién puede recibirla? Y todos se dieron la vuelta, y se fueron. Entonces Jesús fue más allá. Miró a los 12, miró a las columnas de la iglesia, miró a los líderes, los cuales tenía que formar para que llegaran a morir por él, y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Le dice Jesús. Porque si se quieren ir, váyanse. Y Pedro le dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Este es el asunto que todos los creyentes debemos afrontar en estos postreros días. Evitaremos la verdad que condena, señala el pecado y quita a corregir y destruye a los ídolos, que exige el apartar la mirada de lo mundano, de sí mismo y del materialismo. ¿Nos volveremos a la predicación que agrada al oído? ¿Adormeceremos y toleraremos cualquier tipo de doctrina? ¿Permitiremos que el Espíritu Santo nos examine y exponga a la luz de la verdad? La verdad es la que libera. Libera de la predicación de pastores y tradiciones muertas y de las doctrinas de demonio. Estoy leyendo textualmente lo que dice el libro del pastor Wilkerson. Jesús dijo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 20 y 21. La verdad genuina siempre expone lo oculto.
Cuando Cristo sacó a la luz los pecados ocultos de los judíos religiosos, ellos procuraron matarlo. Jesús dijo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procurad matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Juan 8:37. Ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oíd vosotros, porque no sois de Dios. Qué duro, ¿no? ¿Ustedes entienden de lo que está hablando el pastor Wilkerson en este momento? Está hablando de un sistema de religión hecho que prácticamente es un sistema político. Así como el mundo vive atrapado en un falso sistema político llamado democracia, que de democracia no tiene nada, porque siempre son los mismos que se cambian de puesto durante 50 años recibiendo dinero del pueblo y apenas dando un poquitito de todo lo que el pueblo da y haciendo y creyéndose que son los Superman del pueblo. Esa mentira tan grande que hemos estado viviendo en los últimos años con este llamado democracia moderna, porque esta no es la democracia verdadera. La verdadera democracia, los políticos no cobran sueldo. La verdadera democracia se elige a señores, a señoras que son de la ciudad, que son reconocidos por ser buenos, honestos, trabajadores, y se los pone en lugares de privilegio para que organicen el sistema municipal, legal o lo que sea. La democracia que vivimos hoy nosotros en todo el mundo es una democracia cambiada, americanizada, en donde no tiene ninguna diferencia con el totalitarismo. Absolutamente no lo tiene. Porque son dos partidos en todos lados que se cambian la silla 4 años cada uno. Y ninguno de los dos partidos se la pasan denunciando al otro y ninguno de los denunciados va preso. Los dos continúan. Después continúan los hijos, después continúan. ¿Qué democracia? ¿Qué gobierno del pueblo es eso? Eso mismo hizo la doctrina de demonio con las religiones. David Wilkerson está planteando esto, hermanos. No está hablando a una persona, no está hablando de exponer un pecado. Está hablando que el sistema religioso está corrupto y que no predica la verdad del Evangelio porque no vive en la luz del Evangelio. Es exactamente esto de lo que está hablando. Es exactamente esto de lo que está hablando el Señor, hermanos. Dice, ustedes me quieren matar, le dice Jesús. Ustedes que son los reyes del sistema religioso, les estoy hablando las palabras de Dios y me quieren matar porque su papá es el diablo, le dice. La doctrina de demonios. Y por eso, añade, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no oyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por favor, hermano, uno que me busque. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Y me lo lea, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Amén. Segunda de Tesalonicenses del 1 al 8, pastor. Segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Ok. Palabra del Señor dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Palabra del Señor. Amén. ¿Vieron el Señor que es clarito, no? Amén. El Señor es muy claro. Dice, como no quieren la verdad, pero de nuevo, hermano, yo quiero que nosotros hagamos foco en el estudio a qué se está refiriendo acá, a qué se está refiriendo la palabra del Señor, a qué se está refiriendo. ¿Se está refiriendo a hombres y a mujeres inconversos? ¿Se está refiriendo a hombres y mujeres los cuales hay que presentarles el Evangelio? ¿Y hay que presentarles el Evangelio de salvación, de buenas nuevas? ¿O se está refiriendo a un sistema religioso? Es a un sistema religioso, pastor, porque el inconverso no sabe nada de la palabra de Dios. Exacto, hermano. Jesús en este momento, y ahora Pablo en Tesalonicenses, está haciendo una radiografía, hermanos, una radiografía de lo que el sistema religioso hace con el hombre. Por eso cuando vimos los videos de la clase de los martes hace un tiempo y dieron ese ejemplo tan maravilloso, yo cuando encuentro algo lo resalto muchas veces, porque las cosas buenas hay que resaltarlas, hermanos. Y dijo, el sistema religioso, la doctrina de demonio, a la ceguera del hombre le agrega la sordera. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso es una luz del Espíritu Santo para el que escribió eso. El hombre naturalmente, el hombre natural en pecado, descendiente de Adán, ¿qué pasa? Es ciego a las cosas de Dios. Entonces, ¿qué le hacemos? Con un evangelio falso, le ponían los auriculares y no podía escuchar que se estaba por caer al precipicio. Le cerramos 2 de los sentidos. Y ahí Pablo dice que esto es permitido por Dios, porque no quieren escuchar la verdad. Y por eso hacía hincapié hoy cuando comencé, hermanos, que el Señor me reveló que la reforma fue ir a la Biblia, que era prohibido. Y ahora los cristianos, hermanos, no van a la Biblia. Hace 7 años que estoy pasando la Biblia, hermanos. No van, que estudie el pastor, que estudie el apóstol. Entonces después el apóstol dice cualquier cosa y nosotros no tenemos conocimiento de la Biblia. Si queremos que haya un avivamiento, tenemos que ir a la palabra de Dios. Para que ese avivamiento no se convierta en un me avivo y miento, sino que sea un avivamiento genuino de salvación. La palabra de Dios. Hoy las falsas doctrinas parecen Rottweilers defendiendo a sus ultra ungidos que predican fuera de la palabra de Dios. Mi profesor, un hombre de Dios que estoy conociendo, pero que realmente se nota como es un hombre de Dios, dice que fue a dar una clase allá en uno de los países pobres de África, y en una iglesia de 200, dice, y les daba la clase
2 veces por día para adelantar, y obviamente con traductor, como lo hace ahora cuando yo tomo las clases. Él habla inglés nomás. Entonces dice que a la noche volvían todos los hermanos a la iglesia y se ponían a escribir. Escuchen. Entonces él le dio curiosidad preguntar, ¿qué están escribiendo todas las noches? Entonces el pastor le dijo, escuchen, hermano, cada familia tiene que escribir la Biblia completa porque no tenemos dinero para comprar una Biblia. Y tenemos una sola Biblia. Y esa Biblia, cada familia la está escribiendo para tenerla en su hogar. Y ya han terminado el Nuevo Testamento. Y dice, me emocionó tanto porque era un manuscrito como la original. Una pila de papeles así, de grande, el Nuevo Testamento solo, escrito a mano. Entonces dice, bueno, yo voy y le compro una Biblia a cada uno, en su idioma, y les trae la Biblia y se las entrega, y los papás, los jefes del hogar dijeron, oh, dice, una emoción, agarraron la Biblia todo. Dice, así como nos la da, se la vamos a guardar a nuestros hijos. Y nosotros vamos a seguir copiando a mano la nuestra para que no se nos rompa este tesoro que nosotros no podemos adquirir. ¡Wow, hermanos! Yo escucho eso y digo, ¿cómo nos quejamos en Estados Unidos? ¿Cómo renegamos en Estados Unidos? Pero queremos la doble unción. ¿Cómo? Pablo le escribe a Timoteo. Miren lo que escribe Pablo. Me abandonaron todos los que están en Asia. Oh. Segunda de Timoteo 1:15. Lo abandonaron. Lo dejaron solo. No, Pablo, vos sos muy duro. No, Pablo, tu doctrina es muy dura. Pablo se había entregado todo a esas mismas personas y Pablo se había entregado todo a esas mismas personas y les había declarado todo el consejo de Dios. No tenía culpa delante de ellos, era santo e irreprensible. La iglesia de Asia y sus hijos espirituales lo rechazaban y evitaban. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso y sufría. Ahora a un preso y a un sufriente, a un condenado, prisionero del Señor, un nuevo maestro había llegado a ser popular, un maestro que traía un mensaje aceptable de prosperidad. Alejandro el calderero, dice Pablo, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Segunda de Timoteo 4:14. La iglesia que había formado, dando su vida, siendo azotado, poniendo lo mejor de sí, lo abandonó por un falso maestro llamado Alejandro el calderero. Alejandro significa que agrada al hombre. Enseñaba un evangelio falso que agradaba a la carne, pero no era de Dios. Era un evangelio de amor, celebración, de agrado a los hombres, sin santidad. Y Pablo lo entrega a Satanás. Vamos al segundo tema. Si quieren compartir algo de lo que voy diciendo, libremente, hermano. El segundo punto
que les dije que íbamos a ver hoy es: lo expulsarán. Jesucristo advirtió: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2. Lo mejor del Señor, lo mejor que tiene nuestro Dios, que ayer en Mario también tocaba en el tema del Antiguo Testamento, es que Dios nunca nos miente. Porque Dios no nos prepara para que tengamos puestos los ojos en la tierra, sino que tengamos los ojos en las cosas de Él. Entonces Jesús les dice: cuando sean verdaderamente mis discípulos, los van a odiar, los van a expulsar. ¿Entienden? Los van a expulsar. Y cualquiera que los mate va a decir: alabado sea Dios, gloria a Dios, como hacían los ancianos piadosos que le daban las cartas firmadas a Pablo para que fuese a matar familias y niños. Nada ha cambiado, todo se repite, no hay absolutamente nada nuevo bajo el sol. Cristo dijo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. No se sorprendan cuando la iglesia tibia los expulse. Estoy leyendo textual de Wilkerson. Porque no conocen al Padre ni a mí. Cristo sanó a un joven ciego de nacimiento, el cual llevaron a la iglesia para que le interrogaran los fariseos religiosos. Se le había abierto los ojos y podía ver. Miren la maravilla que había sucedido. Había un joven de nacimiento que era ciego. Viene el Señor y ¿qué hace el Señor? Le sana la ceguera. Entonces este joven que ahora ve que era ciego de nacimiento, va y se presenta delante de los fariseos religiosos, de los líderes religiosos de ese momento. Se le habían abierto los ojos, podía ver. Él dijo: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Se regocijaron porque el hombre había cobrado la vista. Estoy en Juan 9:25 y pregunto: ¿se regocijaron porque el hombre había cobrado la vista? No, no se regocijaron porque no conocen a Dios. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué pasó? Y lo expulsaron. Maravilloso. El sistema religioso es maravilloso. El sistema religioso se cree en un nivel superior en donde tienen que ser reverenciados. Por eso se llaman reverendos. Reverendo, el hombre que merece reverencia. Un asco. Completamente un asco. Porque el único que merece reverencia es Cristo. En toda la palabra de Dios. Ningún hombre merece reverencia. El ciego fue sanado, presentado, y en vez de alegrarse, no, dijeron: vos, que sos un pecador, que sos un ciego de nacimiento, porque el pecado viene de nacimiento. A nosotros, que somos buenos, que somos santos, que somos pulcros. Hermanos, hasta en la ropa, en la forma de vestirse, se parecen a estos sepulcros blanqueados, la falsa iglesia. Antes, la iglesia católica se vestía vestidos con ropa, con telas cosidas en oro, con un montón de cosas. Y los cristianos de la Reforma decían: no, mamá mía, no podemos tener eso. Y ahora, si no tienen unos trajes espectaculares, unos anillos grandotes así, unas cadenas colgando y toda esa cochinada mostrando, no se pueden presentar a predicar. Es que Cristo usaba trajes. Si usted no se pone traje, no puede ponerse a predicar. Es terrible, pero es la doctrina de demonio.
Entonces, cuando este ciego recobra la vista, estos hombres no se pueden alegrar. La falsa doctrina nunca se alegra en que un hermano se haga pastor. La falsa doctrina nunca muestra lo que tiene para enseñar. Siempre está escondiendo por medio, no, si se lo enseño a este y me quita el lugar. La falsa doctrina es celosa, envidiosa. La falsa doctrina planifica la muerte de los hermanos. Todo eso no lo pueden detener porque su papá es el diablo, que fue homicida desde siempre. Entonces, cuando nosotros nos paramos a hablar de Dios, no señalamos pecado. Nunca, jamás en la iglesia he señalado pecado. Nunca, jamás un hermano que cayó en pecado no ha encontrado misericordia de parte de este pastor. Jamás. Jamás. He tratado con el pecado del hermano caído y nunca ha cambiado mi actitud hacia esa persona, porque Cristo me amó primero y me amó con mis pecados. Pero no puedo callar la doctrina de Dios. La expulsión de los creyentes piadosos es el favor mayor que una iglesia centrada en el hombre podría hacerles. Estoy leyendo textual del libro de Wilkerson. Algunos creyentes dicen, mi iglesia está muerta, no me gusta lo que pasa, pero Dios me puso allí, me quedaré y trataré de cambiar esas cosas. Eso puede ser peligroso y contrario a las Escrituras. Tenemos que salir de todo lo que sea Babilonia. También puede ser que la tradición lo retenga a usted. Quizás usted no esté tan listo para ir hasta el último con Dios como piensa. Sus viejos amigos y costumbres lo retienen en una sinagoga de Satanás. Entonces, cuando llega un hombre que trae la luz, usted lo mira como su enemigo, como su rival. Porque yo hago las obras, dice el Señor, porque yo hago una obra en vuestros días, obras que no creíste, ni alguno os la contaré. Pablo le dice a los judíos religiosos, era necesario que os hable primero la palabra de Dios, mas pues que le desecháis, mas puesto que le desecháis, he aquí nos volvemos a los gentiles. A ver, repito esto que leí mal, porque he leído todo el día. Pablo les dijo a los judíos religiosos, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, he aquí nos volvemos a los gentiles. Hechos 13:46. Último tema de los 3. Usted será apedreado. Y vayan pensando si escucha prédicas así en este tiempo. Gran campaña, usted será apedreado. Venga, gócese en el Señor. No. ¿Ustedes vieron todos los eslogans de las falsas iglesias de este año? Año de que el Señor va a devolver todo lo que se perdió allá en el 2021 con la pandemia, viene multiplicado 250.000 veces. Ese siempre es el año de eso, nunca del apedrado. La mayoría lo apedreará. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. Ahora viene una pregunta, ¿quién apedreó a Esteban? El concilio religioso más prestigioso de entonces, encabezado por Pablo. Vuelvo a la pregunta, ¿lo apedraron los inconversos? ¿Lo apedraron los homosexuales?
¿Lo apedraron los de Hollywood? ¿Lo apedrearon las prostitutas? No. Lo apedrearon los de la falsa religión de doctrina de demonios. ¿Y qué hacía Esteban? Tenía los ojos puestos en Jesús. Dice la palabra que cuando él les hablaba de Jesús, Esteban solamente le hablaba de Jesús, crujían los dientes contra él. Léanme un poquito. En Hechos 7. Alguno que lo busque. La historia ahí de la muerte. Así vamos a la palabra. Amén. Amén. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Hasta ahí? No. Un poquito mientras él les predicaba. Ok. Y puesto de desde antes, entonces. Sí, la prédica por la cual lo mataron. De servicio al resto de Esteban. 49. 49. No, si yo todo lo encuentro. Como dice que Me perdí. ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto? Donde dice, crujían los dientes contra él, Hechos 7:54. En el versículo 57 dice, se taparon los oídos. Desde el 51, Leo. Sí. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y pensar que Hebel utiliza ese eslogan, cielos abiertos en este lugar. El cielo abierto de Esteban era apedreado y el cielo abierto de Hebel es tener 50 millones de dólares en el banco. Es una diferencia tremenda. Es una diferencia tremenda. El sistema religioso y la doctrina de demonios se apoderó de la humanidad y Dios lo permite porque dice: rechazan la cruz, rechazan la palabra. La prédica que está haciendo Esteban sobre ellos no es blanda. No es blanda lo que le está diciendo. Pero claro, nosotros en la parte espiritual queremos que sean monjitas descalzas del desierto los que nos predican. Ahora, si vamos al doctor y tenemos que ser tratados, queremos que se nos diga la verdad y que se haga todo lo que se tiene que hacer. Bueno, el hombre de Dios es un doctor de Dios.
y tiene que hacer con el alma humana lo que necesita hacer. Y lo que Esteban le está predicando es lo que estaba pasando. Ustedes, que son los líderes a los cuales se les reveló la ley a través del mismo Dios, ustedes que son el pueblo escogido, ustedes que son la descendencia de Abraham, mataron a Cristo, al Cristo que estaban esperando. Y la única manera de poder ser salvo es si se arrepienten. Y entonces ellos se rajan la ropa. No, este es un blasfemo, y se tapan los oídos, se tapan, no los escuchemos, matémoslo. Pero Esteban no se resiste. Yo les decía el domingo, esa es la diferencia entre Elías y el tiempo de la gracia. Elías mató a los 450 y los degolló en el río. Hoy, en el tiempo de la gracia, tenemos que dejar que nos maten. Esa es la diferencia entre la doctrina de Dios y la doctrina de demonios. Ellos estaban totalmente agarrados de una religión que habían inventado, un imperio que habían inventado de familias en familias, y se pasaban la posta para manejar todas las cosas de Dios sin conocer a Dios. Jesucristo enseña una de las parábolas más duras. La vimos no hace mucho, la de los viñadores homicidas. Entonces, él dice en esa parábola que enviaba a personas, le deja encargada la viña, y después envía a mensajeros a buscarle el fruto de esa viña, y cada uno de los mensajeros que venían de parte de él eran muertos, eran golpeados, eran rechazados por los que estaban a cargo de la viña. ¿Quiénes eran los que estaban a cargo de la viña? Era el sistema religioso. El sistema religioso que es de doctrina de demonios. Entonces dice, el último enviaré a mi hijo. Cuando los encargados de la viña vieron que era el heredero, ¿qué hicieron? Dijeron, a este matémoslo, porque ya veo que nos quita este lugar que tan cómodo estamos teniendo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué prédica de Jesús! Porque les estaba hablando en la cara a los que estaban cuidando la viña. Y él era el hijo enviado como último pacto. ¿Entienden? Es maravilloso. Cuando Moisés envía a ver a los espías, solamente Josué y Caleb vienen y dicen, sí podemos. Y los religiosos falsos de las doctrinas de demonios dijeron, no podemos. ¿A que no saben contra quién se las agarró el pueblo? Contra Josué y Caleb. Porque el pueblo no puede querer las cosas de Dios si no son confrontados con las cosas de Dios. Dice una advertencia, dice el libro, estoy terminando. ¿Cómo debe reaccionar el justo cuando lo rechacen, expulsen y apedreen? Entonces las tres cosas que eran, rechacen, expulsen y apedreen. Jesucristo reaccionó como un cordero y no abrió la boca, ni pidió que llueva fuego del cielo sobre los que abusaban ni pida que llueva fuego del cielo sobre los que abusan de usted. Porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Dice Primera de Corintios. Ore por los que usan de esta manera maliciosa su maldad contra usted. No me ocupo de profetas egoístas y arrogantes que se
defienden, amenazan o lanzan maldiciones para todas partes, dice el libro. Cuando Simeí le lanzaba piedras a David desde una colina en su huida de Jerusalén, y Absalón, el capitán del ejército, dijo: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? David respondió: dejadlo que maldiga, quizás me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. En 2 de Samuel 16 está esto que les estoy contando. Y luego viene la recompensa al poder soportar estos 3 ataques que vimos. ¿Cuál es la recompensa? La presencia de Cristo con nosotros. Hay muchas otras recompensas en la completa consagración, pero menciono solo una: la completa presencia de Cristo en nuestras vidas. Esto no tiene precio. Hechos 23:11. El Señor le habló a Pablo, no a un ángel: ánimo, todavía falta más. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Cómo le fue en Jerusalén? Le dieron los 40 latigazos, lo sacaron casi muerto, y ahora le dice el Señor: así, casi muerto, ánimo, todavía te falta Roma. Y en Roma lo mataron. Entonces, nosotros tenemos que entender, no solamente racionalmente, sino sobre todo a la luz de las Escrituras, esta revelación para nuestras vidas. Hay una doctrina que es de Dios y hay una doctrina que no es de Dios. Y no se puede estar en el medio. No se puede estar en el medio. Gracias, hermano. Hasta aquí llega este estudio hermoso. La próxima clase es el terrible pecado del orgullo, que va a estar dando mi hermano Osman el próximo miércoles. Si alguien quiere, le damos la bienvenida a Rubén, que se conectó esta noche, que lo invitó hermana Claudia. Bienvenido, Rubén. Y si alguno quiere participar de esta enseñanza, puede hacerlo ahora. Le bendiga, pastor y hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones, Tony. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza, que es un gran beneficio, ¿no?, para todos nosotros. Está meditando en todo lo que he hablado y los puntos y todo, y es un tesoro, la verdad, porque a veces somos ignorantes a tanto que Dios nos da, ¿no? Porque, como usted decía, es difícil con tanta falsa doctrina, con tanta falsa enseñanza, con ese espíritu del maligno, ¿no?, que a veces nuestras amistades o quizá familiares se enfrentan a eso, y es triste porque a veces no hay ni quien los saque de eso, ¿no?, a no ser que sea la misericordia de Dios. Y dice Juan capítulo 5, dice versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vemos la importancia de escudriñar las Escrituras, ¿no, pastor? Yo me estaba poniendo a pensar, cuando se le acaba la vista a uno, que uno no puede leer la palabra de Dios. Qué triste, ¿no?, si uno no está basado en los fundamentos de lo que Dios
demanda y lo que tenemos que seguir nosotros. Que vaya a venir alguien y que nos vaya a confundir, ¿no? Con tanta enseñanza falsa que hay. Dice Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido, dice, porque le faltó conocimiento, dice. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces no solamente hay consecuencia para nosotros mismos, sino que para nuestros descendientes. Le vemos la importancia de la sana doctrina, ¿no? No cabe duda que la palabra de Dios es un tesoro. Y gracias a Dios, hermano, porque lo poquito que estamos aquí, el Espíritu Santo de Dios no se equivoca. Hay un propósito con cada uno de nosotros, con cada una de nuestras familias. Yo sé que posiblemente algunas de nuestras familias ya están, que posiblemente aparentemente son cristianos, pero tal vez están confundidos todavía. Entonces, quizá ellos no pueden ver, no pueden leer para escudriñar la Escritura, pero nosotros tenemos que decirles la verdad, para que sean libres y que echen mano de la eternidad, ¿no? Que es la vida eterna. Y es un tesoro en realidad la palabra de Dios, pastor, y gracias por esta enseñanza. Para mí está claro todo lo que ha hablado y que Dios nos dé sabiduría e entendimiento, ¿no? Y hambre, porque sin mentirles, lo que menos queremos hacer es la Biblia, leer la Biblia. Sí. Lo que menos queremos hacer y uno de lo que nos ataca el enemigo con el afán del diario vivir es en abrir esta palabra poderosa, que aquí es donde está la vida eterna, no en lo que nosotros buscamos todos los días. Esto es una realidad, que por eso mismo muchos salimos corriendo y buscamos donde no hay palabra de Dios, simplemente por no querernos desengañar de la realidad, por no tener hambre de Dios, por no buscar la presencia de Dios. Y es triste, pero la iglesia ahí está encerrada en eso, que por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, que es la que Dios la da, no hacemos caso. Y al final del día hay consecuencias. Entonces simplemente quería aportar eso, pastor. Gracias por cada hermano que se conecta. Hay un propósito, hermanos, y el propósito es la salvación de todos nosotros. Dice la palabra es que esto va a pasar un día, este mundo se va a acabar. Que no seamos engañados, hermanos, por otra persona. Que atesoremos bien esa palabra, que la pagamos por obra cada día, un día a la vez, como yo digo, y seguir adelante hasta el final, ¿no? Dios tiene cosas lindas y buenas para nosotros. Dios les bendiga, pastor. Amén, querido. La mejor inversión que podés hacer es lo que estás haciendo con Oscar de la palabra. Yo como papá, he tratado y me he equivocado muchas veces en querer hacer las cosas humanamente y no centrarme en la palabra de Dios. Me refiero a mis hijos en el estudio de la palabra. Y lo puedo ver, si bien mis 3 hijos son buenos, son educados, son amables, son todo, yo puedo ver cómo Mili, que leyó la palabra de Dios profundamente y que tuvo un encuentro personal con Cristo, ella busca al Señor. Porque cuando ya el Señor nos encontró, ahora nosotros le buscamos para aprender de Él. Primero, cuando estamos perdidos no le podemos buscar, es Él el que nos tiene que buscar. Una vez que Cristo nos busca y nos encuentra, la única manera que nosotros podamos encontrarnos con Él es a través de la palabra. Invierta tiempo leyendo la Biblia. Invierta tiempo leyendo la Biblia. Es la palabra de Dios, hermanos. Es la revelación de Dios para nosotros. Es un tesoro tremendo que nunca pasará.
su palabra nunca pasará. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Bendiciones, Gerardo. Buenas noches. Yo solo tenía una preguntita y excelente, como decía el hermano anterior, pues siempre esto nos llena de gozo a ver grandes personajes como este señor que estaba pues ahora, David Wilkinson. Definitivamente la fe es la que puede, pues todo. Es como va engranando pues estas clases. Yo recuerdo que una vez que visité por allá, en lo que es Pensilvania, me hablaron de un señor como este, no sé si era el mismo, era David Wilkerson, ¿ves? Sí. De un pastor me dijeron, pues entonces definitivamente salió hablando de era un cubano, se le llama historiador, pues que nos enseñó la gran guerra pues, que tuvo ahí entre los norteños y los sureños, pues. Y pasamos por lógicamente por Pensilvania y efectivamente nos habló de este señor. Uh-huh. Y dándole pues la curiosidad, pues que te lo digo ayer, que este libro, entonces yo me fui a buscar la historia, pues efectivamente tiene relación con Pensilvania, que ahí se creó él, pues creció ahí, pues. Y me llama la atención, no sé si era él, pues, me llama la atención, pues, desde niño, pues a los 14 años comenzó a predicar, de clase de fe, pues, a predicar, porque se dice pues que todos sus padres, sus abuelos, lógicamente, eran pastores. Y entonces él se dedicó también a predicar. Pero también, qué voluntad que tenía este señor, pues, el pastor, pues, definitivamente, cuando él pensó, pues, está viendo televisión y él piensa, dice, pues, que definitivamente, ¿qué pasaría si yo viendo este televisor? Y estas 2 horas que estoy viendo la televisión, quiere decir, pues, la estoy desperdiciando. Mejor lo vendo entre 2 horas y esas 2 horas la voy a dedicar a leer la Biblia, como usted nos recomendaba, pues, de leer la Biblia, porque definitivamente es un tiempo perdido. Digo que es un tiempo perdido para él en ese momento. Y definitivamente, recordemos que la televisión en aquella época, lógicamente, esa era la pantalla chica que uno la miraba, pues se divertía, pues, en otras palabras. Entonces, como este era el ejemplo que hizo este pastor, definitivamente, y lo vendió, pues dice, pues lo vendió y que definitivamente, ¿para qué? Y las 2 horas la dedicó a leer la Biblia. Y otra pasada, pues cuando dije también, ahí explicaba ahí también, donde a la vez que vendió el televisor, pues entonces una vez en una noche orando y él dijo, pues, ¿qué pasaría? Pues él pidió a Dios, pues, algo que quería ver o leer o escudriñar más. Y efectivamente encontró una revista vieja ahí, pues, y observó, pues, sobre un caso de un niño enfermito, enfermo, ¿no? Y que, por lo tanto, un grupo de jóvenes, el grupo de adolescentes pandilleros en Nueva York, lo asesinaron y entonces él viajó para esa ciudad y que definitivamente él llegó a la corte y quiso dar su opinión, pues, pero ahí lo sacaron, lo mandó a sacar, lo sacó fuera, pues, del local. Definitivamente él ya llevaba, pues, el ejemplo que da de esto, pues, que da en su libro. Definitivamente él lleva ya el corazón, pues, su mente, su alma, como decir así, pues lógicamente, pues hay que decirle, pues, ya destinado, pues, para Dios, de su fe, pues, lleno de esperanza, buscando, pues, lógicamente, servir, pues, en este caso, a Dios, servir a Dios. Y que creo yo que con estos libros él también hicieron algunas películas, pues, aunque las películas en su guión, algunos toques que no estaba de acorde, pues, como lo que él había hecho ese libro. Pero sí es un gran ejemplo y además también yo creo, en mi parecer, que pudo haber sido que también haya simulado al gran profeta de Pablo, porque el que busca a Dios lógicamente desea ser como Pablo, encerrarse, sigue las 24 horas y los 7 días consecutivos, estar con Dios, estar fuera de este mundo, como usted decía, pues lógicamente este mundo
Estamos viviendo en el mundo, en una vida, pues somos cristianos, pero vivimos en un mundo pues, de serpiente, que lógicamente es como que esté en un campo de batalla recluido y el enemigo me ha capturado. Estoy viviendo en el campo de batalla con ellos, pero estoy reducido pues, por sus actitudes pues, del enemigo en este caso. Pues. Entonces creo yo que sí hizo bien Pablo, que va a ser difícil pues para nosotros, digo para nosotros, para mí, perdona, pues difícil pues esa línea pues que tuvo Pablo, pues de encerrarse, orar a Dios las 24 horas, y como lo trató de hacer pues señor Wilkerson. Lástima que no tengo el libro, pero voy a buscarlo, ¿eh? Porque vale la pena pues leerlo, porque son ejemplos que nos guían a nosotros, pues los que estamos, bueno, que yo estoy comenzando y que efectivamente nos hace reflexionar, como decía el hermano anterior, pues nos hace reflexionar, pues, y que estamos a año luz de estas grandes personas, ¿verdad? Tal vez una envidia sana, no es existir por la palabra envidia, ¿ves? Que cómo esta gente se arrodillaban ante Dios a predicar, lógicamente, ante la gente y a predicar, a dar las oraciones, ¿ves? Pedir oraciones, y que lógicamente, efectivamente, son oídas por nuestro Dios. Es que también este pastor, pues definitivamente, él predijo algunas situaciones, como decía, pues que por eso no llegaba a la Casa Blanca, porque tal vez no era reconocido, porque las predicciones, nadie le gusta que le diga de su casa, habla mal de su casa y de sus hijos. Entonces los políticos se sienten cimados cuando definitivamente son predicciones desfavorables a su actuar político, porque definitivamente predecir pues que una confusión económica al alcance mundial va a afectar a los trabajadores asalariados, pues esa era una de su visión, porque tenía pues además predijo también que la recesión económica en varios países, lógicamente esta recesión económica iba a traer dolor, ¿ves? A todos los ciudadanos, y que lógicamente había haber una emigración de la población del campo, lógicamente se llama a la ciudad, pues puede ser, pues ya hoy miramos eso, pues también palpable, por ejemplo en América Latina, una migración descomunal, ¿ves? Que va hacia el norte. Es que son miles, pastor, son miles que están emigrando, miles, especialmente en Centroamérica y de más allá, de los otros continentes, que pasando por Centroamérica. ¿Ves? Y esa predicción, ¿ves? Y entonces esa migración, pues, directamente la predijo. Y también dijo sobre la evolución del oro, está claro, ¿ves? El oro, pues, lógicamente, como material principal, pues, de riqueza, esa devaluación definitivamente está caída. Y así otras situaciones que él predijo, y los drásticos cambios que había pues sobre la naturaleza en el tiempo, ¿ves? De la variación atmosférica, pues lógicamente hay corredores secos, corredores que ven el niño y la niña, pues, ¿ves? Y entonces efectivamente alguna luz creo yo que nuestro Dios pues lo iluminó para llegar pues a atender pues a esta altura. Y termino diciendo pues que definitivamente hombres como estas personas en este mundo que estamos son merecedores pues de leerlo, de buscar su obra y que asimila pues al libro, lógicamente a este libro divino que es la Biblia, pues ve como conjugarlo, que sinceramente con algunas situaciones pues que nos llega a nosotros a entender y educar esa fe. Buenas noches y bendiciones. Gracias, Gerardo. Así es, la biografía del pastor Wilkerson que nos contaba Gerardo, así, tal cual. A mí a veces me da miedo de que digan que lo idolatro, y yo más bien digo que lo amo como a mí mismo, como David y Jonathan se amaban, a él, a Paul Washer, realmente mi corazón a Chuy Olivares. Yo cuando escucho la palabra de Dios de parte de su boca, y realmente
los quiero, los amo como a mí mismo, a estos pastores. David Wilkerson fue el primer libro que leí allá a mis 17 años, La cruz y el puñal, y realmente un hombre extraordinario de Dios. Y yo siempre digo, le pongo el título, que él fue el verdadero pastor de América, de Estados Unidos, cuando digo América. Ningún otro de estos famosos de la Casa Blanca, no. El verdadero pastor de Estados Unidos fue David Wilkerson. Hasta el Señor le avisó lo de las Torres Gemelas. Su iglesia está debajo de las Torres Gemelas, estaba. Y el Señor le dijo ese mes, algo va a pasar con las torres. Y muchos de los que iban a la iglesia de él trabajaban en las Torres Gemelas, y ese día del 9/11, se despertaron enfermos, se rompió el auto, perdieron el bus, no fueron a trabajar, ninguno murió en el atentado de las torres. Y Wilkerson, el Señor se lo había anticipado. El tsunami de Japón, en el libro La Profecía, realmente la caída de Wall Street, realmente el Señor le había revelado tantísimas cosas por su intimidad con Dios, ¿no? Y sin duda alguna el libro el trabajo que hizo con los pandilleros en New York fue maravilloso. Todo esto, de nuevo, sin levantar un ídolo sobre él. Ya él murió, está en la presencia del Señor, ya nada puede hacer acá. Nosotros tenemos que aprender de la palabra de Dios, tenemos que aprender de Dios, que es la mejor fuente, y solamente poder pensar en estos hombres como que si ellos lo pudieron hacer, nosotros también podemos. Como decía recién Gerardo, él hizo una de las prédicas, apaga tu ídolo, y desenchufó el televisor y nunca más puso televisión en su casa. Desenchufa tu ídolo, se llama. Entonces son decisiones que uno toma, ¿no? Y que drásticamente le van consumiendo la vida, y vamos perdiendo la vida en esos intentos, y Dios quiere que seamos libres. Amados, ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo, que juntos vamos aprendiendo, que juntos vamos caminando. De eso se trata el ser iglesia, ir caminando a la casa del Padre. Me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, dice el Salmo. Y ahí los salmistas, cuando estaban en el exilio, decían, ay, cómo me acuerdo cuando nos juntábamos con los hermanos y íbamos a la casa del Señor y cantábamos y orábamos. Ay, cuándo deseo eso. Eso es la iglesia. Juntos nos empujamos. Si hoy está Tony enfermo, nos empujamos. Si mañana estoy yo enfermo, nos empujamos y juntos nos gozamos en la casa de Dios. Que la paz del Señor esté con ustedes. Nos reencontramos, el viernes con los jóvenes y el día domingo con el servicio en el templo, para gozarnos con nuestro gran Dios. Que el Señor los bendiga. Bendiciones, pastor, hermanos. Feliz noche, bendiciones.